Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, dos noticias, ¿no? Vamos a hablar de una noticia que yo no sé si es humo o verdad, ¿no? Que relacionan a Haaland con el Real Madrid, pero después sale el Marca como a desmentir la noticia. Y vamos a hablar también de un artículo de LAS sobre Marc Casado. Y la quería tomar porque me interesa hablar mucho del aspecto físico del Barça y de por qué este jugador rinde, porque para mí es un paquete, pero en fin, partamos con el tema de Haaland. El artículo está a través de Mundo Deportivo y dice lo siguiente: Haaland, de 24 años, es la gran estrella del Manchester City, pero podría dejar el club inglés para recalar en el Real Madrid. Así lo explica Sky Sport, que asegura que el delantero le atrae la idea de fichar por el equipo blanco. Según apunta este medio, existe un interés mutuo entre las dos partes para una posible transferencia del jugador al Real Madrid. Haaland tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros en su contrato que expira en 2027. De momento, según explica Sky Sport, el City ya tiene los ojos puestos en Víctor Gyökeres del Sporting de Portugal como el recambio de Haaland. El nombre del delantero noruego lleva tiempo siendo relacionado con el Real Madrid, pero por ahora se ha quedado en rumores. Ahora podrían convertirse en realidad y en Inglaterra apuntan que puede ser en verano de 2025. Una de las piezas claves de este posible movimiento podría ser el futuro de Guardiola, que también podría dejar el City al final de esta temporada. Y a lo cual el Marca saca otro artículo que dice lo siguiente: Haaland no ha pedido irse del Manchester City. Erling Haaland no ha pedido salir del Manchester City. Es más, el club y jugador se encuentran inmersos en una negociación para una posible ampliación de contrato. El noruego tiene claro que su futuro inmediato pasa por el club inglés, tal y como reconocen a Marca fuentes cercanas al futbolista. El momento que atraviesa el Manchester City no es el mejor por asuntos ajenos a lo deportivo, y lo que no pretende hacer nunca Haaland es aprovecharse de esos momentos de duda que han aparecido en las últimas semanas. Cierto es que el noruego en todo momento y en todos los equipos en los que ha estado hasta ahora siempre ha tenido la opción de elegir el momento de la partida, firmando cláusulas liberatorias como por ejemplo sucedió en el Salzburgo y en el Borussia Dortmund. El contrato que firmó con el Manchester City también tiene un apartado en el que refleja que la libertad o el momento de marcharse corre por cuenta del noruego, eso sí, a cambio de una cantidad de dinero que ronda los 70 millones y no válida para todos los equipos, especialmente los de la Premier. Pero ese momento llegará más adelante y no ahora, en plena competición y en unos momentos delicados para el equipo de Guardiola por aquello del juicio al que está siendo sometido. A ver, mira, honestamente yo creo que Haaland sería una gran incorporación para el Real Madrid. Yo lo dije en su tiempo que me atraía mucho la opción de Haaland. Obviamente yo siempre he dudado de la técnica del noruego, me parece un jugador extremadamente malo con los pies, digámoslo así, o con la pelota pegada en los pies. Me parece un jugador que necesita de otros para jugar. Haaland necesita de un sistema y yo honestamente creo que calzaría mucho mejor en un equipo de Flick que en un equipo de Carlo Ancelotti, las cosas como son. Ahora si es que viene Xabi Alonso y las cosas cambian, pues bien, creo que en ese momento Haaland tendría mucha posibilidad de rendir bastante bien en el Real Madrid, pero el asunto es el siguiente, es que no podemos tener tanto en el Madrid. Yo creo que ese es el problema que existe, porque ya tienes a Vinicius, que es el mejor extremo izquierdo del mundo, tienes a Mbappé, que probablemente es uno de los mejores extremos izquierdos también del mundo, y que es muy bueno también de 9, aunque en estos momentos no lo esté demostrando, y que también juega muy bien por la banda derecha. Sin embargo, es un jugador que yo creo que en estos momentos está más por ser 9 que ser extremo derecho. Entonces, ¿dónde mierda metes a Haaland? Ese es el problema, porque ese es el asunto que existe en el Madrid. Si Mbappé fuera zurdo y jugara por la derecha, yo creo que el equipo estaría cantado, ¿no? Obviamente con Haaland de delantero, con Mbappé por derecha y Vinicius por izquierda. Lamentablemente Mbappé es diestro y la única posibilidad es que juegue por la banda izquierda o por el centro. Entonces no calza Haaland en el Madrid. ¿A dónde lo vas a meter? ¿Se entiende? A no ser que Florentino Pérez quiera deshacerse de Vinicius para que Mbappé pase a la banda izquierda y Haaland juegue de centro delantero, lo cual a mí me parecería un gran error. Yo en su momento dije que a mí no me gustaba tanto Haaland, que me gustaba menos que Mbappé, porque era un jugador más colectivo, menos individual, y el Madrid necesita jugadores individuales, pero bueno,
Honestamente, yo esta noticia no sé a quién creerle. Si es que es real que Haaland quiere venir al Madrid y si es que es real también de que el Madrid quiere a Haaland. Pero la cosa es la siguiente, ¿dónde mierda lo vas a poner? Es que no hay espacio para tanto, ¿se entiende? Para mí el Madrid no debería fichar a Haaland. Haaland debería fichar por otro equipo, quizás el Barcelona, pero no por el Madrid. Creo yo que el Real se debería centrar en fichar jugadores que rindan en el mediocampo. Al Madrid le hace falta una buena defensa y le hace falta renovar el mediocampo, porque yo creo que Tchouaméni, Fede Valverde y muchos otros por ahí no dan con el nivel que se exige en el Real Madrid. Tú me podrás decir, pero Fede Valverde sí es un jugadorazo, sí, de acuerdo, pero con otro gran mediocentro detrás, ¿se entiende a lo que voy? O sea, Fede Valverde para jugar bien necesita otro que la mueva. Él no puede jugar con alguien que lo esté, ¿cómo se llama?, necesitando para que él también administre el balón, ¿se entiende? O también te puede servir de extremo, ¿se entiende? Pero al final Fede Valverde es un jugador muy incompleto en lo que de mover el balón se trata, y creo que esa es la razón por la que a mí no me gusta. Pero en fin, yo honestamente no sé, para mí esta noticia es humo. Para mí Haaland yo lo veo muy difícil de que llegue al Real Madrid, pero no precisamente por un tema de dinero, sino por un tema de espacio, y es que no hay dónde ponerlo. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema de Casado, ¿no? Y este artículo que dice: el Barça de Flick no corre, vuela. El artículo está a través del AS y dice lo siguiente: decía el mítico Johan Cruyff que en el fútbol quien corre es el balón y no el futbolista, con el argumento que nada corre más rápido que la pelota. Este axioma, que aún tiene sentido como forma de priorizar el talento al físico, poco a poco se ha ido difuminando en los últimos años bajo el concepto del futbolista total, es decir, que sea un jugador con un talento descomunal, cosa que no existe, pero apoyado en un físico privilegiado. Eso sí, los dos mejores paradigmas en este sentido fueron Leo Messi y Cristiano Ronaldo, la simbiosis casi perfecta de la calidad acompañada del físico, claro. La única diferencia es que Messi tenía algunos tratamientos un tanto especiales, pero bueno, con Hansi Flick al frente del Fútbol Club Barcelona, la preparación física se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Tras fichar a una pléyade de especialistas en la materia, el técnico alemán empezó a meter en mano en la preparación física de una manera tan intensa como exhaustiva, sin dejar ningún cabo suelto y reforzándose con sesiones de trabajo interminables donde no se regalaba nada. Los jugadores entendieron rápidamente que ese era el único camino al éxito y se pusieron las pilas. Hay que destacar especialmente a Marc Casado, el centrocampista que convenció a Flick durante la pretemporada y el que ya nadie ve fuera del 11. Es el jugador que más kilómetros ha corrido en estos 3 primeros partidos de la Champions, con una cifra de 35,6 kilómetros. Jules Koundé es el segundo en la lista con 32,7. Lo más importante es que los kilómetros recorridos por Casado no son en balde, son para ayudar a compañeros en las coberturas, para robar balones, para romper líneas de presión o para desmarcarse. Estos números escalofriantes del Barça de Flick son todavía más reveladores si lo comparamos con otros Barças de los últimos años, sin irnos de los partidos ante el Bayern en la humillante derrota ante el campeón alemán en el 2020. En el 2020, en Lisboa, el Barça entrenado por aquel entonces Quique Setién recorrió 98 kilómetros, es decir, 28 kilómetros menos. Curiosamente, ese día en el banquillo rival estaba Hansi Flick, que dio un recital técnico y físico a los Blaugrana. A ver, mira, yo creo que el físico de hoy en día es muy importante, porque al final el fútbol cada vez es menos talento, más físico. Es por eso que hay una predominancia del jugador de color, ¿no? El jugador negro, que básicamente el fútbol está dominado por los africanos, que a mí en lo personal no me gustan. Creo que los africanos no tienen talento para el fútbol, en su gran mayoría. Solamente han habido un par de africanos que me han gustado, como Drogba y también quizás George Weah, que fue un gran jugador también. Pero el asunto es que hay muy poco talento. Las cosas como son. El africano es poco talentoso, es poco inteligente para jugar al fútbol. Por eso nunca han sido campeones del mundo también. Y bueno, porque no hay el dinero para pagar la copa, como Argentina, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que yo creo que el fútbol actual es más físico que talento. Y esa es la razón por la que el fútbol está tan fome, ¿se entiende? Los equipos son malos, son planos, son fome, los jugadores no arriesgan, se preocupan más de correr. Son jugadores poco talentosos, y yo creo que ahí es donde hace la diferencia y es donde el espectáculo se vuelve, la verdad, un espectáculo bastante penoso. Pero en fin, ¿no?
Respecto a lo de Flick, mira, yo creo que Flick está haciendo un gran trabajo físico, creo que le ha dado específicamente lo que le faltaba al Barça y está haciendo funcionar a un equipo que estaba literalmente muerto, que venía de pasar por las manos de un ex futbolista que nunca fue técnico y nunca lo será, como Xavi Hernández, ¿no? Así que yo creo que méritos para Hansi Flick, que es un entrenador alemán, que hay que recordar que el estilo alemán implica mucho físico, siempre ha sido así el estilo alemán, porque los alemanes en general no son buenos para el fútbol, pero tienen una gran potencia por la estatura y por el físico, ¿se entiende? En Alemania siempre se ha priorizado correr y creo que por ahí va el asunto. Sin embargo, respecto a lo de Casado, yo no estoy tan de acuerdo. Casado a mí en lo personal me parece un jugador totalmente irrelevante en el FC Barcelona. Yo creo que no es un jugador importante, es un jugador bastante inferior al resto, que yo creo que está ahí porque no hay más. El día que se recuperen los jugadores que se tienen que recuperar, yo creo que Casado va a ser banca sí o sí, porque me parece que hay jugadores que están por encima del nivel de este jugador, que no es malo, pero tampoco es tan bueno. Pero en fin, yo quería decirlo porque siempre he visto que hay mucho humo respecto con este jugador, ¿no? Que siempre intentan vender, que la Masía, que esto, que lo otro. No, el Barça está tirando de lo que tiene porque no tiene más, porque no tenía dinero para fichar y porque al final muchos jugadores también están lesionados, ¿se entiende? Si no hubieran jugado los titulares y no los de la Masía. Así que ese es el asunto. Ahora respecto del tema físico hay que ver cómo llegan a futuro. Sin embargo, estamos en el presente y en estos momentos el Barcelona, imagínate, le saca una ventaja de 12 puntos, ¿no? Y al final el Madrid solamente logra descontar 8 y al final el Barça termina siendo campeón y al final el físico no importó tanto, o sí importó porque la planificación física fue mejor que la del Real Madrid. El Real Madrid planifica a lo largo de la temporada, es un plan físico bastante mierda, hay que decir las cosas como son, donde los jugadores no se cansan tanto y llegan más enteros al final de la temporada y por eso hay tantos títulos de Champions, ¿no? Pero es una planificación que a mí nunca me ha gustado, es una planificación de Pintus que a mí no me gusta, que yo no sé qué es lo que quiere Carlo Ancelotti y Pintus de la planificación física del Madrid. Yo siempre lo he dicho y creo que uno de los grandes problemas que tiene el Real Madrid es el aspecto físico. Porque no puede ser que en el partido contra el Manchester City Bernardo Silva haya sido uno de los jugadores que más corrió. Yo siempre lo he dicho, que creo que al Madrid le hace falta un buen preparador físico y yo creo que Pintus no es la solución. De hecho, creo que Pintus lo único que hace es cagarse al Madrid, porque al final hay que entender que la Champions que ganó el Madrid el año pasado, el Madrid se enfrentó a un conjunto de equipos que estaban en sus peores momentos y el único equipo que realmente compitió contra el Real Madrid fue el Manchester City y el resto no existieron, ¿se entiende a lo que voy? Entonces creo yo que la planificación de Pintus no se puede analizar porque al final el Madrid llegó totalmente fundido a la final y yo creo que por ahí pasa el tema también, ¿no? Pero bueno, yo siempre le he dado duro a Pintus porque no me gusta, creo que es un vendehumos, la verdad. Creo que el Madrid se lesiona demasiado, en general los jugadores se lesionan bastante y también creo que el Madrid tiene una capacidad física bastante inferior al resto.